Bueno, ya nos hemos puesto en marcha. Lo primero, sí, continúa teniendo ese sonido característico el motor. Como ahora además vamos descapotados, escuchad. ¡Ay, Omar, qué rico! Precioso. En fin, en esta sección ahora no vamos a volver a repetir lo que ya contamos en su día del Abarth 500, ¿vale? Vamos a comprobar si todas esas mejoras que precisamente tiene el kit SS merece la pena o no, ¿de acuerdo? Así que bueno, primero, vamos a hablar de esa potencia. Son 20 caballos más, ¿vale? Llega hasta 160 caballos. Bien, vamos a hacer una conducción un poquito más agresiva, a ver cómo va de potencia, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno, el coche efectivamente tira bastante bien. No hay grandes diferencias, así a priori, no en vano son 160 caballos en un coche que pesa muy poquito. Mirad. Ahí. Bien. Hay que tener en cuenta una cosa, efectivamente. No hay grandes cambios. ¿Por qué? Porque aunque te dé 160 caballos, perdón, te dé 20 caballos más, efectivamente no los vas a notar desde abajo, sino se van a notar en la recta, ¿de acuerdo? Cuando llevamos una recta, ese pequeño tirón de más es ahí donde vamos a notar que el kit SS merece la pena. Ahora viene una recta, estoy en quinta porque no hay más marchas, vamos subiendo y vamos viendo cómo ahí con el turbo, ahora sigue tirando, efectivamente, justo ahí, ahora voy frenando un poquito, justo en ese momento del final es donde vamos a notar que sigue tirando un poquito más. Ahí vienen esos 20 caballos de más. Esto que os estoy contando es con el Sport, ¿de acuerdo? De la otra sin el Sport pues no tiene mucho sentido. Bien, vamos a hablar la dirección, conducción. Bien, ahí no hay grandes cambios. Es una dirección electrónica, ¿vale? Con lo cual nos va a permitir que apretando, como vamos a apretar, como lo llamamos en modo Sport, esa dirección se haga un poquito más dura. Sin embargo, en comparación al anterior, con el anterior se notaba mucho más la diferencia de esa dureza del volante, de llevar Sport a no llevarlo. Bien, en este no es tanta la diferencia, no es tan brusca, pero sí se pone la dirección más dura. Eso por un lado. Por otro lado, es que con ese tipo de dirección, digamos que nos falta un poquito esa información que nos transmite y que percibimos de la carretera, la rueda y volante, pues nos falta, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un poquito... ¡Ay! No recibimos toda esa información. Pero esto no quiere decir que sea malo, todo lo contrario, es decir, es muy efectiva, es sencillamente cuestión de acostumbrarse. Entonces muchos de vosotros os estaréis preguntando ahora mismo, bueno, entonces ¿me merecerá la pena comprarme este coche con este kit, con el kit SS? Pues sí os va a merecer la pena, y os voy a decir por qué. Por el elemento que falta, del que no habíamos hablado todavía, que es la suspensión. Si os habíamos hablado que es una suspensión KONI FSD. Bien, es la madre de las suspensiones. Es lo que justifica que compremos este coche. ¿Por qué? Precisamente por esto que os voy a mostrar ahora. Carretera de curvas. Mirad. No se mueve el coche. Apretamos, paramos, reducimos. No se mueve. Va como por raíles. Ahora viene una curva a derechas. Bien. Reducimos. Mirad. ¡Pum! Se mantiene. Entra, por supuesto, el control de estabilidad. Pero, ya, voy un poquito más despacio. Acordaos que el anterior, el Abarth 500, tenía, digamos que era más juguetón, se le iba un poquito más el culete, ¿vale? Con esta suspensión es que parece que va por raíles. Es mucho más seguro. Pero no por ello es menos divertido. Todo lo contrario. Es una maravilla de coche. De hecho, es lo bueno de estos cochecitos pequeños, bajitos y con mucha potencia, que son de todo y además divertidos. Vamos a abrir el capítulo frenos. Recordad, os he contado antes que los discos de este coche, el Abarth 500 SS, son discos perforados. Bien, ¿por qué son perforados? Por recordaros un poquito, digamos porque tienen dos ventajas. Una, son un poquito más efectivos a la hora de frenar y sobre todo es porque se supone que se van a refrigerar más. Y una tercera, es que además, bueno, quitan un poquito de peso. Todo lo que sea quitar peso no suspendido, pues nos va a venir mejor para aprovechar esos 160 caballos. Bien, hablaba de la refrigeración de los discos. Hombre, que se nos fatiguen los discos normalmente no se nos van a fatigar, se nos pueden llegar a fatigar si llevamos
por estas carreteras esa conducción, ¿de acuerdo? Bien, pues nos va a ayudar a que eso sea mejor. Además, como los ferodos de las pinzas son un poquito más blandos, pues hace que sea menos brusco a la hora de frenar. Es decir, es, como le gusta decir a nuestro director, son frenos un poquito más esponjosos. Y eso lo vamos a conseguir a través de esos ferodos un poquito más suaves. Bien, pero además son muy eficientes. Es decir, ahora viene una curva, cuidado que voy, ¿eh? ¿Qué me decís? Una frenada eficaz, una frenada esponjosa, sin muchas estridencias y muy eficaz. Es más, con estos discos, bueno, es que estos discos no se cansan en la vida, así que, a seguir. Con todo esto que os estoy contando, pues, digamos, nos ayuda a entender el porqué de la siguiente reflexión. Si tenemos este coche, comprándonos este coche, tenemos 3 coches en uno. Tenemos, por un lado, un coche urbano, un coche que nos vale para la ciudad a diario, sin ningún problema. Es un coche que no consume mucho, que tiene 5 marchas cortitas, las justitas, es pequeñito, podemos aparcarlo en todos los sitios, es molón, bien. Segundo coche, tenemos un coche cabrio, un descapotable. De aquella manera, pero es descapotable. Como el coche es muy bonito en diseño y además con todo esto, pues sinceramente, en primavera, ahora fijaos que estamos en invierno y encantados de tener la capota quitada. Y el tercer coche que tenemos un pura sangre, es decir, un coche deportivo. Bien, no nos hagamos líos, es un coche deportivo para un bolsillo que bueno, pues luego os voy a contar el precio, pero que no es muy caro. Y digo deportivo de verdad, porque tiene esa relación peso-potencia, hace que vaya tirado, o sea, que vaya fuscado, que tire mucho. Va bajito, con la suspensión de competición, en fin, lo tiene absolutamente todo. Desde luego, podemos ir a trabajar, podemos ir a dar curvas el fin de semana, sin techo. Otra cosa ya es que queramos viajar. Eso ya matiz. En fin, como valoración global, ¿merece la pena o no merece la pena tener este kit SS? Pues sí. Desde VSOS tenemos que decir que sí, que merece la pena tener este kit SS. Que por cierto cuesta 4.000 pavos más o menos. Lo podéis poner en cualquier Abarth. Claro, os podéis comprar el Abarth y luego ponerle el kit. Nuestro consejo es que si os vais a comprar un Abarth, comprarlo directamente con el kit. Aunque solo sea por la suspensión, va a merecer la pena. Porque las sensaciones que te da esta suspensión es tremenda. Si a esta suspensión le sumamos el resto del coche, no os digo nada. Dicho esto, nos vamos con nuestro compañero Víctor, como siempre, dispuesto a responder todas las dudas que le mandáis, que son muchas, así que Víctor, como tú dices, somos todo orejas. Hola queridos todos, una semana más, bienvenidos a mi despacho y damos paso a la sección preferida del programa, que es pregúntame lo que quieras que yo te responderé lo que me dé la gana. La pregunta de esta semana es, soy todo oídos. Hola, soy Borja, se me ha ido la batería del coche con estos fríos. Unos me dicen que la cambie y otros que no. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué te recomendaría yo? Pues muchos te dirían que la cambiaras directamente. Yo te recomiendo, y sobre todo que te ha pasado ahora, como dices, que ha sido con el frío, con los cambios de temperatura, las baterías, como buenos aparatos electrónicos que son, lo llevan mal, los cambios de temperatura, tanto en invierno, con el paso de mucho frío, como en verano el paso de mucho calor, sobre todo en invierno. Entonces nos pasa a veces que pega un bajón la batería, el coche no nos arranca, pero si nos arrancamos con las pinzas o la asistencia que nos arranque, el coche una vez empieza a cargar la batería, coge carga y ya no nos vuelve a dejar tirados. No es el primero ni va a ser el último caso. Entonces yo te diría que arranques la batería. Si te arranca y ves que mantiene, no la cambies. Si ves que arranca y dentro de una semana vas a volver a tener el mismo problema o que arranca despacio, entonces sí tendrías que cambiarla. Pero no siempre, con los cambios de temperatura, las caídas de tensión de las baterías, no siempre hay que cambiarlas. Así que nada, espero con esto haber respondido a tu pregunta y a todos los demás, como siempre, por favor, enviad vuestras preguntas a esta dirección de correo, preguntando lo que queráis, que yo responderé lo que me dé la gana. Bueno, ha llegado el mejor momento del día y os preguntaréis, ¿cuál es? Uy, la llave. Y os preguntaréis, ¿cuál es el momento de conducir? Pues no, queridos amigos, el momento del papeo. Vamos a uno de los sitios con mayor solera, tronío y más famosos de aquí, de Miraflores, que es Mesón Mahito. Si a mí no me gustan los coches. Y hoy, para variar,
¿Vamos a cocinar nosotros? ¿Es muy sencillo? No. Somos unos expertos. Mira, aquí en Mesón Maito, Miraflores de la Sierra. ¿Por qué vais a tener que venir aquí? No os digo nada, el material, la materia prima es una de las mejores, bueno, de los elementos principales de este mesón. Bien, aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos un lechal de cordero, tenemos un lomo de novillo y el chuletón de buey, pero un chuletón de buey gallego, nada más y nada menos. Bien, precisamente estas son las especialidades. ¿Cómo? Toda clase de asados y tal, que aquí tenemos un cochinillo, pero de los buenos, ¿de acuerdo? Lo hacen aquí, en horno de leña, nada más y nada menos. Aquí es donde se hacen realmente los buenos asados. Así que se pone, se baja, habéis visto cómo se hace, pero lo mejor de todo es cómo vamos a hacer el chuletón. Aquí nos lo han cortado. Este es un chuletón de buey como Dios manda. ¿Cómo se cocina? Paso 1. Se pone. Paso 2. Aquí, mira, me están echando. Ay, se echa, ¿no? Así. Muy bien. Es que tengo un arte y un brío. 10 minutos por cada lado. ¡Hala! 10 minutos por cada lado. Es que no lo están soplando. 10 minutos por cada lado. Y a disfrutar. Bueno, no os quiero decir nada si se está bien y de manera acogedora en Mesón Maito. Bien, aquí la leña tiene mucho que ver, tanto por los hornos como por las chimeneas. Pero es que me estoy poniendo nervioso. No solo por eso, sino por lo que nos tienen preparado. Cómo se nota que está Víctor entre nosotros, ¿eh? Bien, nos han preparado primero unos entrantes. Primero os voy a hablar de los entrantes y luego a por la joya de la corona. ¿Qué tenemos de entrantes? Mira, vamos a empezar por la mar. Lomos de anchoa, pero anchoa del Cantábrico de verdad. No mucho que dicen por ahí. Anchoas del Cantábrico. Unas croquetas de jamón. Unos judiones. Caracoles. Jamón ibérico de bellota con denominación de origen. Y por supuesto, la famosa parrillada de verduras. No os quiero contar, estos solo son los entrantes, porque luego vienen los platos principales, que os lo voy a contar ahora mismo. Y ahora, a por el plato, que corresponde a lo que yo os he cocinado. Cuarto de cochinillo, bueno, yo os he cocinado, eso es mentir un poquito. Ya sabéis que aquí quien lo sabe hacer perfectamente es Maito, que es el dueño de este lugar, ¿vale? De Mesón Maito. Pues Maito, pues como todo el mundo lo conoce, Mariano. Maito, si venís aquí, preguntad por él, porque realmente sabe cocinar. Y desde luego, el mejor material. Como he dicho, un cuarto de cochinillo, horno de leña. Recordad, para 2 personas. Un solomillo con foie y setas y reducción de Pedro Ximénez. Casi nada. Y ¿cómo era? El chuletón. El chuletón, ese chuletón de buey gallego. De verdad. Que lo he puesto ahí, he echado la sal. Mirad qué calidad. Bien, en fin, como siempre, yo siempre digo que voy a dar buena cuenta a las viandas, ¿verdad? Pues no sé si decirlo o echarme a llorar. ¿Qué mejor final para el programa de hoy? Precisamente que un lugar, bueno, uno de los mejores rincones de aquí, de Miraflores de la Sierra. Es su iglesia, con esa torre maravillosa. Ay, tan historia se habla ahora esa torre. Bien, es del siglo XVIII y es la iglesia de Nuestra Señora Asunción. Espero haberlo dicho bien. Bien, dicho esto, de este rincón de Miraflores, vamos con los últimos datos de nuestro Abarth 500 SS. Por un lado, competidores. Bueno, ha habido un gran debate aquí en Uves. Debate arduo, debate intenso, cuyo resultado es que, pues bueno, hemos elegido 2. Por un lado, el Audi A1 ABT. Y en el segundo, el Renault. Sí, un Renault Twingo RS Gordini. Ahí lo dejo. Bien, 2 buenos competidores de este coche. Precio. Ay, ahí viene lo mejor. Pues este coche, cabrio, tal, bueno, pelado, tampoco con muchos extras, ¿no? Pero sí cabrio, desde 24.900 euros. Bueno, con lo que se mueve por ahí, pues no está nada mal, ¿verdad? En fin, nosotros os vamos a dejar, como siempre, con una nueva edición de Las Tomas Falsas. Y mientras, vamos a seguir dando vueltas
por las carreteras de por aquí, que con este coche son muy divertidas. Así que, ¡hala! ¡Hasta la semana que viene! Vamos a comenzar con un vídeo, bueno, de un coche que probablemente... ¿Ves? Me hace repetir y ya me encallo. O si tenemos rueda de repuesto, o no tenemos rueda de repuesto, o tenemos un kit antipinchazos, o tenemos un producto. Venga. Joder. Estás saboteando mi parte, todo esto es para sabotear mi parte, estoy totalmente convencido. Vamos.